El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy por considerarme tu Hijo, Señor. Gracias te doy porque por medio de tu único Hijo me has hecho merecedor de tu gracia. Y al igual que mi vida, Señor, incluyo la vida de aquellos que hoy se disponen a escuchar este mensaje de tu palabra. Señor, que Jesús sea tocando sus vidas y constituyéndoles, Señor, en hijos adoptivos. Sálvales, oh Dios Todopoderoso. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro a los Hebreos capítulo 10 dice la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Siempre hay algo que nos molesta o incomoda, y depende de nosotros el permitirlo o no. Bien sabemos que la vida es como la hacemos y hallaremos lo que busquemos. Si magnificamos las pequeñas dificultades o las minimizamos, nos encontraremos en medio de una espantosa ansiedad, que es el tema a analizar en el día de hoy. La ansiedad se ha convertido en un predominante en la vida moderna, afectando la vida de millones de personas. La ansiedad se manifiesta con intranquilidad, no halla paz en las diversiones, le molesta el ruido, el trabajo, y estas dificultades las manejan tanto en el día como en la noche. Cuando se tienen luchas de conciencia que están haciendo latente el pecado, que no se quiere abandonar, la ansiedad justificada encuentra un culpable en quien descargar la responsabilidad. La ansiedad torna a los que la padecen en seres agresivos, descomedidos, irrespetuosos, rebeldes, pirómanos o delincuentes. Cuando la vida se hace pesada, no se soporta la ansiedad y se recurre al suicidio. Cuando hay una comunicación correcta en nuestras familias, se disminuye la ansiedad. Por esta razón, es conveniente que en los hogares haya mucha comunicación que servirá de apoyo. El acusarlos y criticar su manera de ser, de vestir, de peinarse, de hablar, etc., incrementa la ansiedad, sobre todo en el adolescente. En vez de ello, debemos tener paciencia y comprensión. Estos recursos ayudan a mantenernos en contacto con ellos y a ganar su confianza. Cuando prestamos este apoyo, los hijos no dudarán en acudir a sus padres,
con su ansiedad, sus inseguridades y problemas, para que les guiemos con sabiduría, evitándoles decisiones dolorosas. La ansiedad de todas las ansiedades del hombre surge del esfuerzo de querer ellos mismos ser Dios o tratar de no tenerlo. La ansiedad se genera a partir de los deseos no regulados de algo que anhela y es innecesario, contrario o dañino para su alma. La ansiedad aumenta proporcionalmente en la medida que el hombre se aleja de Dios. Cada hombre en el mundo tiene un complejo de ansiedad porque posee la capacidad de ser santo o pecador. Ten buen ánimo y percibe los buenos deseos de Dios para que evacúes la ansiedad. La palabra del Señor en Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Algunos comerciales de corte institucional salen al aire en televisión con el propósito de educar a la ciudadanía. Uno de ellos se refiere a un conductor que viajaba en su vehículo en alto estado de embriaguez en compañía de su novia, estrellándose contra otro automotor con el trágico desenlace de la muerte de ella. Él, con el remordimiento que le embargaba, la levantó en sus brazos afirmando: «La tengo viva», cuando ya no había ninguna esperanza para ella. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje al cual he llamado la viva esperanza. Muchos en este mundo no tienen esperanza, y quizá uno de ellos seas tú, amigo mío, pero quiero invitarte a que escuches que una viva esperanza se fundamenta sobre algunos aspectos, es decir, descansa sobre unos elementos muy especiales. Número uno, una realidad. Quiero decirte que toda esperanza contempla una realidad, pero la esperanza es confianza de lograr una cosa, de que la cosa deseada se realice, pero también es virtud por la cual se aguarda de Dios su gracia en este mundo y la gloria eterna en el otro. Una viva esperanza, entonces, descansa sobre el fundamento de una realidad, porque una realidad no es una sombra, sino que es la luz. Dice la Escritura: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de manera continua cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley solo contiene sombras. La ley no contiene realidades. Por eso los sacrificios que están prescritos por la ley no pueden llegar a la realidad del pecado para borrarlo, pues su eficacia se basa en otra sombra, cual es la sombra de los animales. Quiero recordarte que en el Antiguo Testamento Dios había prefijado, había establecido que el derramamiento de sangre a través de los animales eran los únicos que podían quitar por lo menos la culpa por medio del sumo sacerdote ante Dios. Pero a pesar de que expiaba esa culpa, nunca podía por ese sacrificio borrar los pecados. Dios tenía favor con el pueblo, pero siempre en su mente tenía la idea, la acusación de que su falta le asistía. Una realidad, porque una sombra no da claridad. La Escritura dice de otra manera: cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, de otra manera, no habría dejado de hacer ya sacrificios, pues los que rinden culto, dice la Nueva Versión Internacional, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado, porque la ley era una sombra, no era precisamente el cumplimiento de Cristo, no era el cumplimiento de la palabra, era un tipo
no una realidad. Era un anuncio, no la realidad misma. Era la sombra de lo que estaba por venir. ¿Qué claridad podían tener los que se acercaban a rendir culto a Dios si luego de confesar, trayendo a memoria todos los pecados, no podían ser perfeccionados? No solo como pecadores necesitados de perdón, ni siquiera como adoradores necesitados de aceptación. ¿Y cómo podían considerarse dignos de aceptación cuando su conciencia les decía que no estaban limpios de pecado, puesto que los sacrificios que por ellos se hacían tenían que repetirse sin demora cada año? Dice la Biblia en el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no podía realizarse la tranquilidad en sus conciencias. El hecho mismo de su repetición les decía que eran insuficientes para quitar los pecados, porque siempre había que ofrecer los mismos sacrificios que nunca podían borrar de la mente las iniquidades. Este recordatorio que se hacía anualmente era promesa segura de que la sangre de los animales sacrificados no pueden quitar los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Eso lo dice la Biblia en el versículo 4. Y si lo dice la Biblia, tenemos que creerlo. Qué bueno es saber que la realidad que el Señor anunciaba estaba próxima a darse en cumplimiento, porque todo este ceremonial, porque era un ceremonial lo que hacía el pueblo judío, dejaba huella en sus conciencias de que nunca podían quitar los pecados. Recuerde que toda sombra oculta la realidad de lo que se proyecta, y una sombra no puede ser la realidad misma de las cosas. Y aunque Dios lo había establecido, y aunque era bueno, porque dice el apóstol Pablo que la ley era buena, simplemente que la ley abría el conocimiento al pecado, que la ley anunciaba de otra necesidad especial, es decir, a través de la gracia, que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podía tener cumplimiento. Ellos tenían que estar inmersos en cada punto en el cumplimiento. Pero la viva esperanza también descansa sobre un segundo aspecto, es decir, sobre un único sacrificio. Y quiero definir sacrificio en esta hora: es un acto de abnegación inspirado por la vehemencia de un ideal o de un afecto. Pero también sacrificio significa renuncia, significa privación. Y la ley estaba establecida sobre un sacrificio, y la viva esperanza que hay en Cristo Jesús también descansa sobre un sacrificio, porque santifica al pecador arrepentido, nos dice la Sagrada Escritura, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero también dice la Sagrada Escritura: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Jesús se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Él es el sacrificio que agrada. Él es el sacrificio en el cual tiene contentamiento nuestro Padre Celestial. Por eso Él dice de manera profunda que sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por nuestro pecado no quiso el Padre Celestial. Es más, ni le agradaron, a pesar de que Él los instituyó, porque no había nada que pudiera quitar los pecados diferente al ofrecimiento cuando Él dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, es decir, quita lo que estableciste como un tipo, como una sombra, porque no es una realidad. Está anunciándome a mí
si me permites parafrasear estos versículos, y él dice: cuando quiten lo primero, voy a establecer lo último, es decir, voy a establecer la gracia en la cual todas las personas que se acerquen a ti por medio del sacrificio mío en la cruz del Calvario van a poder ser perdonados, y nunca más me voy a acordar de sus pecados, y nunca más habrá acusación sobre sus vidas, porque quien acusa la mente de los redimidos de Cristo no es otro sino Satanás. Pero Cristo vino para morir en la cruz del Calvario por tus pecados, y lo hizo de una manera voluntaria. Él se ofreció de sí mismo a su Padre Celestial, porque en Él se agrada nuestro Padre, en Él tiene alegría, en Él tiene gozo sumo. Y en este pasaje, amigo mío, vemos dos elementos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, el material, es decir, el sacrificio mismo, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo de Cristo ha sido inmolado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y el acta de nuestros delitos y pecados ha sido clavada en su cuerpo en la cruz del Calvario. Jesús se ofreció a sí mismo por nuestro pecado para cumplir con un pacto que tenía que ser sellado con su sangre, porque en su sangre estaba la vida del Creador, en su sangre estaba la vida del cuerpo que ofreció con dolor y con amor para que su vida y mi vida no se perdieran. Pero también hay otro elemento del sacrificio de Cristo, un elemento formal, es aquel que hace referencia a la obediencia con que se ofreció, y esa obediencia precisamente fue decisiva para nuestra salvación. Así que no solamente el sacrificio del cuerpo cumplió el propósito, sino también lo que Él hizo para que el cuerpo fuera a la cruz del Calvario, y nada más ni nada menos que la obediencia, porque Cristo nos enseña que es a través del sacrificio de nuestra rebeldía puesta a sus pies la que puede obedecer completamente y agradar como una ofrenda que llegue ante el trono de la gracia, así como Él en su obediencia ofreció su cuerpo y fue aceptado en el trono de la gracia. Porque asimismo por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, lo dijo el apóstol Pablo. Pero también la palabra de Dios dice: se complace Jehová en que se desobedezca, es decir, en los holocaustos y víctimas, porque muchos de esos holocaustos eran en desobediencia, y dice: como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario es única y suficiente para limpiarnos de toda maldad. Isaías lo dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, como grana, dice, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura carmesí, quedarán como la lana. Es decir, el Señor manda a que si nuestra transgresión nos hace ver sucios delante de Él, con la obediencia ante su llamado, podremos tener la limpieza de todo el corazón y con todo el amor del Señor. La pregunta es: ¿están ustedes dispuestos a obedecer en esta hora? Si lo hacen, dice la Biblia, comerán lo mejor de la tierra, es decir, tendrán las bendiciones. Y si se rehúsan y se rebelan, seremos devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de la salvación es para los que obedecen la palabra del Señor, pero también sobre este único sacrificio descansa la viva esperanza de nuestra salvación, porque su muerte es garantía de nuestra victoria. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un único sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Escúchame bien: para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade:
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jesús, amigo mío, está sentado ahora mismo a la diestra de su Padre, reinando con poder y reposando de toda obra terrenal, porque murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y al resucitar ya no hay cansancio, ya no hay muerte, ya no hay transgresión. Mientras que si hubiésemos seguido conforme a la ley, todo sacerdote estaría de pie ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. En Cristo Jesús tenemos bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Cristo Jesús tenemos un lugar seguro y podemos buscarlo diariamente, dice la Escritura. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Cristo Jesús nada nos podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez o peligro, ni espada, porque Él hace perfectos en su sacrificio a los que adoran, es decir, a los que está santificando. Dice la palabra en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Toda persona que reconoce la muerte de Cristo como necesaria, pero también suficiente, de manera inmediata recibe la santidad, porque es un milagro que se opera por el Espíritu Santo, y su vida comienza con una progresión en cuanto a la santificación se refiere, porque también da borrón y cuenta nueva, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La palabra de Dios dice en Jeremías: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay una promesa, y el Espíritu Santo da testimonio también de que somos hijos de Dios, que ya no tienen que recordar sus pecados ni tener un cargo de conciencia, puesto que la Biblia dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. En conclusión, la esperanza viva es aquella que no avergüenza, y en Cristo solamente está la realidad. Que viva la esperanza. Y aquí está Jesús para darte aliento, para darte esperanza, si no la has tenido presente hasta la fecha. En Cristo hay esperanza cuando entregamos nuestra vida rendida a Él, cuando confesamos nuestros pecados. Si estás interesado en entrar al reino de los cielos, solamente te invito a que con corazón sincero cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por mis pecados. Gracias por la esperanza que me das de poder abrigar tu salvación. Te pido que me inscribas en el libro de la salvación, pero que también, Señor, me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, gracias por morir en la cruz del Calvario, y también te ofrezco un sacrificio vivo. Señor, a partir de hoy quiero obedecerte, quiero adorarte y quiero bendecirte por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.